Hola, buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, Liliana. Bueno, vamos por 13. No soy supersticioso, pero un participante más y largamos. Buen día. Buen día, Noelia. Ahí está, somos 14. Empezar la clase con 13 no es de muy buen agüero, así que siendo 14, 15, vamos todavía, hay quórum y vamos a empezar esta clase número 16 de Introducción al Pensamiento Social. La clase pasada, Belén, Ludmila, Jessica y Juan también en ausencia, pero también en presencia, porque colaboró en el trabajo y un accidente de último momento no le permitió estar presente. Hicieron una excelente presentación de la vida y de la obra de Emil Durkheim. Yo voy a tratar en esta primera parte de la clase de retomar un poco de donde dejarme y focalizar en algunos puntos para que nos quede, si es así posible, un poco más clara estas dos cuestiones que venimos viendo, que es dónde se intersectan, ese espacio en el que se intersectan la concepción general de la sociedad y la concepción general del conocimiento, en este caso de Emil Durkheim. Vamos a compartir la pantalla. Aguarden un segundo. Disculpe, le quería preguntar si en segundo parcial los temas van a ser la unidad 3, 4 y 5. Exactamente, van a ser las últimas 3 unidades del trabajo, del programa. Vamos a partir, comenzamos con el texto, si no me equivoco, de Nisbet en el parcial, y después vamos a ir trabajando ya directamente sobre Marx, Durkheim y Weber. Eso es lo que va a versar el segundo parcial. Sobre el primer parcial les pido paciencia, todavía no pude ponerme a corregir. La semana que viene espero tener hacia fin de semana corregidos todos los parciales.
Así que eso les pido paciencia. Está bien, gracias. No, de nada. Espérenme que estoy perdido en mi propio escritorio. No puedo salir, no me encuentro. Aguárdenme un segundo, tengan paciencia. Les pido un segundo que voy a enjaular a un cachorro que tengo acá al lado ladrando. Vení acá. Bueno, estoy de vuelta. Sé que mi perro no respeta los horarios de clase, así que lo puse en penitencia. Les decía entonces, seguimos con esta primera tanda. Nosotros lo que estamos haciendo ahora en estas últimas 3 clases es comenzar a sobrevolar el pensamiento de estos 3 autores, de estos 3 padres de la sociología clásica, sobre todo describiendo este espacio en el que se delimitan las teorías que consiste en este espacio, en esta zona que nosotros hablábamos condicionado, limitado por la concepción general de la sociedad y la concepción general del conocimiento. Vimos Marx, voy pasando las diapositivas, el materialismo histórico, y ahora vamos a ver la concepción general de la sociedad en Durkheim. Durkheim va a concebir a la sociedad como buen positivista que es, como si fuera un cuerpo humano. Las chicas, la clase pasada marcaban muy bien, Durkheim tiene una concepción funcionalista, organicista de la sociedad. Como cualquier organismo vivo, como el cuerpo humano, como cualquier animal, está compuesto por órganos, tiene necesidades, tiene funciones que son interdependientes. Y cada una de esas funciones colaboran, cooperan solidariamente. La solidaridad es ni más ni menos que esto, es la cooperación entre las partes para el logro de un fin determinado, en este caso, para sostener el funcionamiento general del organismo, en este caso del organismo social, de la sociedad. Entonces Durkheim
va a ser un organicista, un funcionalista. ¿Mm? Durkheim va a concebir la sociedad como un orden moral. ¿Mm? ¿Qué quiere decir la sociedad como un orden moral? Si vemos esta ilustración que acompaña la imagen, podemos intuirlo. ¿Mm? La sociedad se nos aparece como algo externo que se nos impone a través de una serie de normas, de mandatos, ¿eh? de leyes que tenemos que cumplir. ¿Mm? La sociedad es un orden moral, funciona como un orden moral. En segundo lugar, la sociedad es más que la suma de las partes. ¿Mm? Yo con un conjunto de células no armo un tejido, con un conjunto de tejidos solos no armo un órgano, con un conjunto de órganos no armo un sistema. Y con un conjunto de sistemas entrelazados solamente no armo un individuo. ¿Mm? O en este caso una sociedad. Hay algo más. Hay algo más. ¿Qué es ese algo más? Es la cohesión, es lo que mantiene a esas células, a esos tejidos, a esos órganos, funcionando de manera sincronizada, solidaria. A eso Durkheim lo va a llamar el lazo social, o la cohesión, que es lo que hace que esas partes que componen a la sociedad encajen unas con otras, como estos engranajes que muestra esta ilustración. ¿Mm? En tercer lugar, Durkheim va a decir o va a postular la supremacía de lo social por sobre lo individual. ¿Mm? La supremacía de lo colectivo. ¿Mm? Las partes, en última instancia, están al servicio del funcionamiento del colectivo. ¿Mm? Y a eso es lo que apelan en general las sociedades, los países en épocas, por ejemplo, excepcionales, ¿no? Cuando hay una guerra, servir a la patria, dar la vida por la patria, es el bien supremo. Hay que defender un bien mayor que la propia vida, que es la supervivencia del colectivo. En última instancia, entonces, siempre lo social tiene supremacía por sobre lo individual. El individuo tiene que amoldarse, tiene que ajustarse, tiene que adaptarse a esa vida social. Eso es la vida del ciudadano. El ciudadano es un ser que tiene derechos y obligaciones para con la sociedad. En cuarto lugar, Durkheim va a postular que los hechos sociales tienen vida propia y que se imponen mediante la coerción. Las leyes, las costumbres, las normas, el qué dirán, el famoso qué dirán, aparecen como hechos externos al individuo. Ninguno de ustedes hizo las normas que rigen la vida social. Ninguno de ustedes redactó, postuló o formuló las normas de etiqueta y protocolos que, por ejemplo, rigen en una universidad, en una situación de clase o en una situación áulica. Y sin embargo, todos
en mayor o menor medida nos ajustamos a esas normas del protocolo y las incorporamos prácticamente de manera inconsciente. Hay ciertas cosas que no pueden suceder adentro de un aula. Hay una manera apropiada de ir a clase. Nadie va a clase como se va a la playa. Nadie va a la clase en bikini, en zunga o en una bermuda de surf, o con patas de rana, hay ciertas normas de etiqueta que uno supone que están implícitas. Probablemente cuando ustedes entraron a la universidad, nadie se las formuló, nadie se las dijo, nadie les dio un papelito que dice: me comprometo a cumplir con tal norma. Pero hay normas sí que están escritas, por ejemplo, en el régimen de estudios, en el estatuto de la universidad, en distintas normativas más formales que indican que los estudiantes para aprobar la cursada tienen que tener un mínimo de presencialidad, aprobar al menos 2 instancias de evaluación parcial, aprobar la instancia de examen final, que si entre las 2 instancias parciales suman 7 o más puntos y no menos de 6 en ninguna de las 2, promocionan la materia, etcétera, etcétera, etcétera. Son normas que aceptamos como hechas, que les damos cierta legitimidad y en las cuales prácticamente no tenemos mayor o menor incidencia. Tenemos que aceptar porque se nos imponen, y se nos imponen mediante la coerción. ¿Qué es la coerción? Esto que figura en la ilustración. No necesariamente tiene que ser la coacción. No necesariamente tiene que haber alguien con una cachiporra atrás nuestro para que hagamos las cosas. La coerción es la posibilidad de ser coaccionados, que a veces como individuos las llevamos incorporados, y por eso nos ajustamos a las normas sin chistar. Se imponen, siempre hay un castigo físico, un castigo moral. En la vida social no hay peor castigo, por ejemplo, que el ridículo, ¿no? La burla, el ridículo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Durkheim, en su texto La división del trabajo social, parte en su trabajo de reconocer que existe un desfasaje entre las necesidades humanas y los medios disponibles para satisfacerlas. Y acá vamos a encontrar un punto de partida muy similar, no igual, similar al de Marx, que parte del concepto de necesidad. Es decir, las preguntas, el abordaje, también es un abordaje en cierto punto materialista, si se quiere. Parte del concepto de las necesidades humanas. Y dice, siempre los medios disponibles para satisfacerlas son limitados. Entonces se pregunta, ¿cómo fijar las cantidades de bienestar, de confort, de lujo al que puede legítimamente aspirar un ser humano? Va a decir, no hay nada en la constitución orgánica ni en la educación psicológica del hombre que marque un límite a semejante inclinación.
¿Cuál es el límite? ¿Cómo fijamos las cantidades de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano? Uno podría decir, bueno, yo para ser feliz necesito un yate de 65 metros de eslora con 3 jacuzzis, 20 camarotes, vaya uno a saber qué otras cosas, los dejo librado a la imaginación de ustedes. Y yo puedo decir que yo necesito eso, está en mi necesidad, ¿no? Entonces, ¿es legítimo eso? Yo puedo decir que para ser feliz necesito hacer una gran fortuna, y por ahí explotar y utilizar el trabajo ajeno, pagar salarios miserables. O yo puedo decir que el objetivo de mi vida es construirme una casa en Bariloche. Ahora que no tengo los medios necesarios para hacerlo, el objetivo de mi vida va a ser ese, ¿no? Dice Durkheim, no hay nada en la constitución orgánica ni en la educación psicológica del hombre que marque un límite a la inclinación por el bienestar, por el confort, por el lujo que puede legítimamente percibir un ser humano. Entonces, si hay un desfasaje entre las necesidades humanas que no tienen límite y los medios disponibles para satisfacerlas, necesariamente va a haber conflicto. Va a haber conflicto. Algo así como lo que decía Locke, John Locke, ¿no? La ley, el Estado, tiene que estar al servicio de poner un límite, de garantizar a cada uno su porción de riqueza, aquello que considera necesario. Entonces dice, este límite tiene que venir de afuera. Este límite no va a venir desde adentro del individuo, desde adentro de la persona. Al imperio de la necesidad se le debe imponer un límite o una fuerza exterior que lo modere. Vuelvo a la ilustración anterior. Al imperio de la necesidad debe imponérsele un límite o fuerza exterior que lo modere. Va a decir Durkheim, puesto que no hay nada en el individuo que pueda fijarle un límite, este debe venirle necesariamente de una fuerza exterior a él. Es decir, este poder no puede ser más que un poder moral. Cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, a ver, en el reino animal está la idea de equilibrio. En general, ningún animal, un predador, no va a matar más animales que aquellos que va a comer o que aquellos que le van a servir para alimentarse. Satisfecha la necesidad, se restablece un cierto equilibrio, ¿no? En el ser humano esto no sucede. Esto no sucede justamente por aquello que decía John Locke y por aquello que
bendecía a John Locke y maldecía Jean-Jacques Rousseau, que es la aparición del dinero y de la propiedad privada. La aparición del dinero y de la propiedad privada, que no ponen límite a este equilibrio natural de las necesidades. Se produce un desequilibrio, se produce se rompen los límites de aquello a lo que un ser humano puede aspirar legítimamente. Entonces, dice Durkheim, cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, no pueden detenerse más que delante del límite que reconozcan como justo. Ahora, también viene acá la pregunta, ¿qué es lo justo? ¿Quién determina qué es justo y qué es injusto? Yo puedo decir, es justo que yo me compre un yate de 65 metros de eslora, con 24 habitaciones, 4 jacuzzi, y vaya a saber qué otros lujos más. Yo puedo considerarlo justo, porque puedo decir, hice una fortuna con mi esfuerzo, trabajando durante 20 años, puedo considerar lo que es justo. Ahora, para la sociedad eso puede no ser justo. Y en la sociedad sola, sea por medio de sus órganos, está en situación de desempeñar este papel moderador. Porque ella es el único poder moral superior al individuo, y cuya superioridad el individuo acepta, ya sea de buena gana, ya sea de mala gana. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? No. Bien. ¿Alguien sabe a qué película pertenece la ilustración que acompaña esta diapositiva? La película Bichos, profe, puede ser, o Hormigas. Creo que se llamó Bichos o se llamaba Ants, hormigas. No tengo muy buena memoria, yo la elegí en base a mi mala memoria, pero Ants es una película en la que el personaje es el que está a la derecha. Claro, es una hormiga, vive en una colonia de hormigas. Es una de las primeras películas así que se hizo enteramente con imagen de síntesis, ya de hace más de 20 años. El personaje está interpretado, está doblado en la voz por Woody Allen. Claro, y es una gran metáfora sobre la sociedad, ¿no? Esta historia cuenta una hormiga rebelde, una hormiga que pretende ser un individuo. Ustedes saben que los entomólogos, aquellos que se dedican al estudio de los insectos, y los que se dedican al estudio de los comportamientos de los insectos, las hormigas, o las abejas también, son como el paradigma de la vida social, ¿no? Durkheim tal vez se ha inspirado un poco en las metáforas de las hormigas o de las abejas, ¿no? Todos los individuos viven en el panal de abejas en función de la reina, es decir, mantener viva y bien alimentada a la reina del panal, ¿no? No solo eso, los individuos se sacrifican, incluso sacrifican su vida en función de ese objetivo, ¿no? De contribuir al funcionamiento y al mantenimiento de la colmena.
Y las hormigas, con las hormigas sucede lo mismo, ¿no? Las hormigas trabajan incansablemente, no se diferencian prácticamente unas de las otras, trabajan solidariamente, hay alguna especialización funcional solamente, pero bastante básica, pero se sostiene toda bajo el elemento de la cohesión, ¿no? Si hay un ejemplo de cohesión social en la naturaleza, son las abejas, son las hormigas. Entonces este personaje de Woody Allen va contra la corriente, se empieza a cuestionar, ¿por qué tiene que hacer lo que se supone que tiene que hacer? ¿Por qué tiene que obedecer? ¿Por qué tiene que hacer siempre la misma tarea? ¿Por qué no? Es decir, aparece el conflicto entre el deseo del individuo y el límite que le impone la sociedad. ¿Mm? Entonces, la sociedad para Durkheim va a ser un orden moral en el sentido de un conjunto de normas, reglas, conductas prescriptas, reglas escritas y no escritas, ¿sí? Directrices, modos de hacer, que son socialmente aceptados además, ¿no? La sociedad regula ¿qué? Regula el deseo individual, regula las conductas individuales para que se ajusten, para que no se salgan de la norma, para que no se aparten de aquello que es considerado normal, normal. Normal quiere decir aquello que se ajusta a la norma, básicamente. ¿Mm? La sociedad tiene entonces un papel moderador. ¿Mm? Es mantener, construir, reproducir los lazos solidarios entre los individuos. El lazo social. Eso que mantiene a las sociedades cohesionadas. Cohesionada. La cohesión es una palabra que viene del mundo de la física. Se usa en general para describir el factor de cohesión, tiene que ver con el poder que tiene una determinada argamasa para mantener unidas a dos o más componentes. En una pared, el cemento es la argamasa. Sin el cemento, una pared de ladrillo sería muy frágil. Ante cualquier golpe, cualquier vibración, una pared que no tiene, cuyos ladrillos no están cohesionados por el cemento, pierde estabilidad y corre el riesgo de venirse abajo, de derrumbarse. Esto es la cohesión para adultos. Entonces, queda más o menos claro cuál es la concepción general de la sociedad en Durkheim. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bien, seguimos adelante. La concepción general del conocimiento, en algún momento hemos dicho que Durkheim es un heredero del racionalismo iluminista, de alguna manera. Durkheim dice: nuestro principal objetivo es extender el racionalismo científico a la conducta humana. Dijimos la clase pasada también, al distinguir entre el positivismo y el historicismo, que para el historicismo no se pueden aplicar a la historia y a las ciencias del espíritu o a las ciencias sociales y humanas
los mismos criterios de validez que se aplican al conocimiento de las ciencias naturales. Pues bien, para los positivistas y los racionalistas de la Ilustración también, no es así, ¿eh? El racionalismo científico es el mismo para las ciencias naturales como para las ciencias humanas, para las ciencias sociales. ¿Mm? Entonces, como parte integrante de una realidad cuya estructura está regida por leyes, el comportamiento humano va a ser perfectamente reducible a relaciones de causa y efecto. ¿Mm? En primer lugar. El comportamiento humano va a ser reducible a relaciones de causa y efecto, y por ende, la misión de la sociología es desentrañar esas leyes que rigen el comportamiento humano. En segundo lugar, la razón es un instrumento suficiente para conocer, es decir, para desentrañar esas leyes y establecer relaciones de causalidad. Causalidad, causa y efecto. En tercer lugar, una vez establecidas esas leyes, efectuadas las conexiones causales, las primeras, las leyes, deben tener validez y las segundas, reconocimiento universal. Es decir, las leyes que rigen el comportamiento, la conducta humana, la conducta de las sociedades, son las mismas. Son las mismas en la China de la dinastía Ming, en los Estados Unidos de la crisis del capitalismo avanzado, en el Japón previo a la Segunda Guerra Mundial, o en las culturas en el Imperio Inca previo a la conquista española. Es decir, las leyes que rigen el comportamiento social tienen validez y reconocimiento universal. Son aplicables en todos lados. El primer riesgo que tiene esto justamente es el etnocentrismo. El etnocentrismo, es decir, es considerar que lo normal es lo mío, y aquello que se diferencia de lo mío, o sea, de la norma, es patológico o es anormal. Eso es el etnocentrismo. Por ejemplo, es juzgar a los principios morales, éticos, las costumbres de otras culturas bajo los principios éticos y las costumbres de mi propia cultura. ¿Por qué? Porque supongo que mi cultura es más válida, está mejor fundamentada que las otras. O porque supongo también que en las sociedades hay un carácter evolutivo. Por eso hay sociedades más atrasadas y sociedades más avanzadas, pero no hay diferencias, ¿se entiende? Esto es lo que postula también el positivismo de alguna manera, ¿no? El positivismo funcionalista, esta sacralización de la universalidad que tiene las normas que rigen, o las leyes que rigen la conducta humana, que las haría aplicables en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, hacen con que sean
las otras culturas, siempre comparadas en relación a la propia, como menos desarrolladas, como más atrasadas, como más primitivas. ¿Sí? ¿Qué piensan ustedes de esto? A ver, ¿a alguien se le ocurre algo? ¿Hay sociedades más atrasadas y sociedades más avanzadas? Sí, profe, totalmente. ¿Bajo qué criterios empleamos Puede esta ser ley? acerca de lo que es la cultura o acerca también de lo que es el feminismo. Yo lo veo, o sea, se ve mucho eso capaz también en la tele, con respecto también al aborto, en sí lo Bien, veo bastante. bien, porque acá claramente vamos a ver una diferencia. Acá radica una de las principales consecuencias de esta diferencia que hacen los historicistas y los positivistas. Esta manera de ver el mundo es radicalmente diferente. Es radicalmente diferente. El historicista, por ejemplo, Max Weber, pero también Marx, van a decir que cada sociedad tiene que ser entendida y comprendida en función de sus propias reglas, de su propia organización, de su propia historia, de su propia cultura. ¿Mm? Uno puede decir, la sociedad occidental, liberal, democrática, europea, norteamericana, es más avanzada, es más avanzada que, por poner un ejemplo, la sociedad, que las tribus que habitan en la selva de Papúa Nueva Guinea. Y uno dice, ¿avanzadas con respecto a qué? ¿No? Avanzadas con respecto a qué. Uno puede decir, los jesuitas, si alguien conoce misiones, seguramente escuchó hablar de las misiones jesuitas. Los jesuitas prácticamente construyeron un imperio dentro del imperio español, en las colonias españolas, en todo el área donde habitaban los pueblos guaraníes, ¿no? El sur de Brasil, el oriente y la Amazonia boliviana, buena parte del Paraguay, el norte de Argentina. Recomiendo ver la película La Misión, una película que ya tiene 30 años. Y uno puede decir, avanzados respecto de que, obviamente, respecto del conocimiento científico, respecto de ciertos saberes tecnológicos, pero los guaraníes, por ejemplo, eran felices. No tenían, no acumulaban riquezas, ¿no? Los guaraníes podríamos decir que eran la encarnación del buen salvaje de Rousseau, ¿no? Ese hombre inocente, transparente, y que los españoles vinieron cargados de codicia, ¿no? Primero los portugueses los atraparon como esclavos, los llamados bandeirantes, ¿eh? Eran básicamente cazadores de esclavos.
esclavos guaraníes, que llevaban sobre todo para las haciendas cafeteras, para el trabajo de las haciendas cafeteras o para el trabajo esclavo en las minas de oro, en lo que hoy es el estado de Minas Gerais, en Brasil. Y uno dice, ¿quiénes eran los civilizados y quiénes eran los salvajes? ¿No? Entonces, el historicismo va a postular, no hay sociedades, en todo caso sí hay sociedades más desarrolladas, más complejas, más pero no sociedades más avanzadas en un sentido moral, ¿no? de la pregunta. Durkheim va a dar por tierra, va a desechar este argumento historicista, ¿no? Y si la ciencia, si el espíritu de la ciencia en su conjunto es tener validez y reconocimiento universal, porque el objeto de las ciencias sociales, de la sociología, es la sociedad, o son los hechos sociales. Estos hechos sociales están regidos por leyes. Y las leyes que rigen a la sociedad son como las leyes que rigen el universo. Las leyes que gobiernan, las leyes físicas que gobiernan el movimiento de los cuerpos, son universales. Suceden en cualquier tiempo y lugar del universo. Y así las normas sociales, las leyes que rigen el comportamiento social son válidas y universales. Ahora, el objeto de la sociología, entonces, va a ser el estudio de los hechos sociales. Así como el físico o la física se ocupa de los hechos físicos, la biología se ocupa de los seres vivos, los hechos de la naturaleza orgánica, la sociología va a estudiar los hechos sociales. Pregunta de parcial, anoten, tomen nota, subrayen. ¿Cuál es el objeto de la sociología para Durkheim? Los hechos sociales. ¿Y qué son los hechos sociales? Son tipos de conducta, va a decir Durkheim, o de pensamiento, que no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen, quiéranlo o no. Quiéranlo o no. Y acá una ilustración del inefable Quino y su eterna Mafalda. Diálogo entre Felipe y Mafalda. Felipe vivía agobiado. Felipe, la personalidad de Felipe, es aquel que vive agobiado por esto, por el poder imperativo y coercitivo de la sociedad, que se da a través fundamentalmente de la escuela. Felipe dice, nuestro derecho a la educación es tan indiscutible que no hay la más mínima esperanza de que algún alma caritativa nos lo quite. Obviamente, con el humor y la crítica social de Quino, lo que acá aparece para Felipe como algo
negativo, como algo agobiante, para Durkheim es algo necesario. Es algo fundamental para mantener el lazo social en nuestras sociedades avanzadas, sobre todo, la educación. La educación, el sistema educativo, va a decir Durkheim, tiene la función de convertir a esos electrones libres, Durkheim no habla de electrones libres, lo digo yo a modo de metáfora, esos electrones libres que son los niños, esos locos bajitos, egoístas, caprichosos, individualistas. No hay nada más individualista que un nene de 3 años, de 4 años, ¿no? Lo primero tal vez que aprende a decir nene es mamá, y antes de decir papá ya está diciendo mío, ¿no? Mío, mío. No se les ocurra sacarle un juguete a un nene, porque si tuviera la mandíbula de un Doberman, les arranca el cuello. Eso se los puedo asegurar. Sin ser tan drástico, Durkheim dice, biológicamente no hay nada que ponga un límite al niño. Así empezamos esta clase hoy de Durkheim, ¿no? No hay ningún elemento intrínseco al ser humano que suponga un límite sobre aquello que es legítimo desear, ¿no? Esto mismo lo va a decir Freud de otra manera, mucho más brutal, ¿no? El que le pone el límite a los niños es el padre. El niño se cree que su madre es suya, y que siempre va a ser suya. La función del padre es separar al hijo de la madre. Es separar al hijo de la madre. La función de la sociedad y de la escuela en la sociedad va a ser transformar a ese niño que todo lo puede, mejor dicho, que todo lo quiere, que no tiene un límite a su deseo, y ese límite va a ser la sociedad. Ese límite al deseo, que no lo puede marcar el propio individuo, no hay un órgano, una hipófisis, una glándula en el ser humano que le diga basta. Suficiente. Ya comiste demasiado, deja algo para los demás. Ya acumulaste demasiada riqueza, deja algo para los otros. Ya explotaste demasiado a los trabajadores, ahora empecé a reconocerles algún derecho, darles el aguinaldo, darles vacaciones pagas. No existe esa glándula que le diga basta al individuo. Entonces Durkheim va a decir, eso lo va a imponer, lo va a realizar de manera exterior, coercitiva, imperativa, la sociedad. Y la educación es el vehículo especializado que nuestras sociedades modernas, avanzadas, desarrolladas, hiperespecializadas, han desarrollado para transformar a estos individuos caprichosos, individualistas, egoístas, en ciudadanos. El ciudadano no es más ni menos que alguien que internaliza las normas, los modos de accionar, los modos de actuar
aquello que es socialmente aceptable. Entonces la principal función de la escuela es esto, es tornar a esos locos bajitos en individuos socialmente útiles. En individuos socialmente útiles. Lamento si alguno de ustedes hizo toda su carrera educativa suponiendo que iban a la escuela a aprender matemática, lengua, gramática. Fueron a la escuela para domesticarlos. Fueron a la escuela para transformarlos a ustedes en individuos socialmente útiles. Fuimos a la escuela. Profe. Sí. Liliana. Miren que se me soltó la fiera asesina que tengo acá. Espérenme un segundo. No, Ahí está, gracias. estás bien. No, también el hecho de que, bueno, por eso está el nivel inicial, que es lo que permite al niño, en principio, adecuarse, adaptarse a un vínculo, aparte del materno familiar, y llevarlo a un grupo con sus pares donde pueda relacionarse. Tal cual, tal cual. Y por eso también las principales perjudicadas en todo esto son las madres, digo, ¿no? ¿Por qué? No hay nada como pararse un rato a la salida de un colegio, de un jardín de infantes, para ver eso, cómo sufren las madres cuando tienen que dejar a los hijos en el jardín de infantes, ¿no? Pero ese vínculo tiene que ser cortado de alguna manera. Así como hay que cortar el cordón umbilical es el primer vínculo que hay que cortar cuando nacemos. El segundo vínculo que hay que cortar es sacar al chico del hogar, de la endogamia, que hay un universo, mostrarle que hay un universo ahí afuera y que tiene que adaptarse, por supuesto. La educación inicial y la educación primaria, sobre todo, también, es eso. Es fundamentalmente eso. Internalizar normas, adaptarse a la vida junto con otros, porque en general, nosotros dentro de nuestros hogares, y más ahora que las familias tienden a ser menos numerosas y el promedio, no sé ahora por dónde andaremos, pero en cada familia debe haber en promedio 1,4, 1,5 hijos, en promedio. No hay familias con un hijo y medio, pero estadísticamente podemos decir que es así. Es decir, hay una gran predominancia del hijo único, con todo lo que eso supone, el hijo malcriado, el hijo consentido, el hijo... Ahora, cuando ese hijo malcriado, consentido, tiene que ir a la escuela, se encuentra con que tiene esto, Felipe, se encuentra con que ha perdido toda esperanza que alguien le tiende una mano para sacarlo de ahí, ¿no? La escuela es eso. La educación principalmente tiene una función adaptativa. Desarrollar esa solidaridad orgánica que llama Durkheim. Ahora vamos a ver, esto ya lo mencionaron las compañeras de la clase pasada, pero lo vamos a retomar, esta diferencia entre la solidaridad orgánica y la solidaridad mecánica. Bien, los hechos sociales son tipos de conducta o pensamiento que no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo
en virtud del cual se imponen, quiéranlo o no. Quiéranlo o no. Ergo, los hechos sociales no pertenecen al orden orgánico ni al orden psíquico. Esto que decíamos, no hay una glándula que le diga al ser humano cuándo es suficiente. Los hechos sociales son exteriores al individuo. Se le imponen. La sociedad tiene vida propia. Y en ese sentido la totalidad es más y es diferente que la suma de los individuos que la componen. Están las instituciones, están las normas, están los estatutos, están los códigos, están las costumbres. Y ningún individuo es portador de todas esas cosas. En todo caso, lo que hacemos es internalizarlas. Si las internalizamos, es porque previamente están afuera del individuo. Son externas. Lo que hacemos es incorporarlas. Pero no están, no nacemos con ellas. No nacemos con las normas, no nacemos con ética. No nacemos con moral. Biológicamente somos poco más que niños lobo. Poco más que niños lobo. La sociedad nos transforma de niños lobo en seres humanos, ni más ni menos. Esto no lo dice así Durkheim, lo digo yo de una manera un tanto exagerada. Pero lo que nos hace humanos es la vida en sociedad. Nuevamente, yo la tengo con los liberales libertarios, ¿no? Porque para los liberales libertarios la sociedad no es puro individualismo, ¿no? Si fuéramos, si se realizaran en la realidad los principios del liberalismo, volveríamos al más crudo estado de naturaleza jovesiano. El hombre sería el lobo del hombre. El hombre sería el lobo del hombre. El más fuerte se come al más débil. Dividiríamos en una situación de guerra de todos contra todos. Esto es lo que le diría Durkheim a los liberales libertarios, ¿no? Entonces la sociedad tiene vida propia. La totalidad es más y es diferente que la suma de los individuos que la componen. Se impone mediante un imperativo colectivo y coercitivo. Coercitivo no quiere decir que se esté permanentemente con la cachiporra en la mano, ¿no? Es decir, no supone la represión permanente, la represión física. Siempre descansa en última instancia, ¿no? En última instancia. Pero lo que hacemos, lo que hace la sociedad, lo que hacemos nosotros es internalizar esas normas, hacerlas propias de algún modo, incorporarlas. Pero cuando nos desviamos de la norma hay un correctivo. Siempre hay un correctivo. Evidente, sutil, fuerte, débil, pero siempre hay un castigo, un correctivo, un llamado de atención. Los hechos sociales son como cosas, va a decir Durkheim. Y acá hubo, después de Durkheim, algunos debates acerca de qué quiso decir, si eran como cosas. Hablaba en términos metafóricos, es decir, que los hechos sociales eran comparables a las cosas o eran en sí mismos cosas. ¿Mm? Yo,
De todos modos, en cuanto a las implicancias, no hay diferencias, digamos, ¿no? Así como el físico toma como cosas a los objetos de su interés, ¿sí? Los objetos de la naturaleza, los objetos en movimiento, entonces va a medir esas cosas, va a calcular sus propiedades, la masa, el peso, la velocidad, la aceleración, todas las propiedades que tienen esas cosas que le llaman su atención. El sociólogo va a tomar como cosas a los hechos sociales. Va a tomar como cosas a los hechos sociales. Y los va a investigar según las propiedades que tienen esos objetos sociales. Esas propiedades de los hechos sociales tienen que ver con ir midiendo. Las chicas, la clase pasada mencionaron el libro El suicidio, la investigación sobre el suicidio que desarrolló Durkheim. Y ahí se ve claramente la metodología durkheimiana, toma el suicidio como si fuera una cosa y empieza a investigar, a clasificar, a poner nombre, empieza a estudiar y a establecer parámetros comunes, y entonces identifica que hay suicidios que pueden agruparse como suicidio altruista, es aquel que sacrifica su propia vida para salvar la vida de otro o de otros, o de otras personas. El suicidio anómico, que es aquel suicidio en aquel que no tiene ya, que se ve agobiado por la ausencia y la falta de normas, ¿no? Por las sociedades en las que está expuesto a un conflicto permanente, a una situación conflictiva. Y todo esto lo hace tomando a los hechos sociales como cosas. Tomar los hechos sociales como cosas le permite a Durkheim agrupar, clasificar, establecer relaciones, establecer correlaciones entre una y otra variable, ver qué variable determina cuál, en función de esas regularidades, establecer leyes, establecer las normas que rigen la conducta humana en lo referido a estos temas o a estas cuestiones. Luego, la ciencia es una sola. No hay ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza. La ciencia es una sola y el método científico también. Y en último lugar, obviamente, destacar, al igual que lo hace Max Weber, la neutralidad política de la ciencia. La ciencia, dice, no debe estar influenciada por los intereses políticos. La ciencia es autónoma, tiene que regirse por sus propios métodos y por sus propias reglas. Por sus propios métodos y por sus propias reglas. La ilustración que les estoy mostrando ahora es del año pasado. Daniel Paz, dibujante que se autorretrata, humorista gráfico que se autorretrata, publica en Página 12. A mí me gustan mucho los dibujitos, cuando hace junta con Rudy, que es guionista, también suelen hacer un trabajo muy, muy fino, muy excelente. Él solía publicar una especie de columna como si fueran entradas de su propio diario, ¿no? Dice: querido diario, hace poco vi el video de una ronda en un jardín de infantes en China. Los chicos hacían rebotar pelotas contra el suelo en perfecta sincronía.
vieron estas cosas que hacen los chinos, ¿no? Que parece que funcionan sincronizadamente como máquinas. Los propios chinos son engranajes de una gran máquina. La consigna era hacerlas rebotar el unísono y en el mismo lugar. Pero los niños además iban rotando en la ronda cada 4 rebotes. Lograr esta coordinación requiere gran disciplina, paciencia y concentración. Así la gente aprende desde el jardín que hay otras dimensiones de la existencia además de la individual. No importa si el sistema es feudal, socialista, esperen por favor que se escapó la fiera de nuevo. Un segundito. Hola, como yo les digo, esto es televisión en vivo. Sigue Daniel Paz. Me están escuchando, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Dice Daniel Paz, lograr esta coordinación requiere gran disciplina, paciencia, concentración. Así la gente aprende desde el jardín que hay otras dimensiones de la existencia, además de la individual. No importa si el sistema es feudal, socialista, capitalista o mixto. La clave está en la relación de ciudadanos, del ciudadano con el Estado y con la comunidad. Pareciera que los chinos son educados como integrantes de un proyecto común, porque no se concibe el éxito del individuo en una comunidad que fracasa. Qué diferente a la manera en que nosotros entendemos la relación entre individuo y comunidad. Y dice, tal vez por eso nosotros ahora vamos a criar los cerdos que ellos van a comer, no al revés. Menuda reflexión de Daniel Paz, ¿no? ¿Qué reflexión les merece este texto? ¿Están de acuerdo? ¿Creen que es pertinente, que está acertada, que está equivocada? ¿Estaría bueno que viviéramos como los chinos? ¿Qué es lo que llevó a los chinos de ser uno de los países más atrasados del mundo? Un país feudal, casi feudal hace 50 años, 60 años, a ser hoy la primera potencia del mundo. ¿Qué piensan? Profe, como que Creo tiene que- una obediencia a las doctrinas, quizás, ¿no? La forma de trabajo también que tienen, ¿no, profe? Claro, ¿Cómo, esta cómo? manera de manejarse, Sí, su forma de trabajar. La forma de trabajar, obediencia, ahí El desarrollo de las tecnologías también. alguien dijo obediencia, tecnología, forma de trabajar. Sí, por supuesto, creo que Daniel Paz está acá un poco exagerando, porque tal vez el de los chinos es un caso extremo, ¿no? Son muy estructurados quizás también, ¿no? Entonces nosotros no sé, es difícil llevar esa vida tan estructurada. Sí, Puede que tengan un fuerte sentido de pertenencia también, porque, exactamente, hay un como fuerte dice, sentido de pertenencia. como dice ahí, Yo no me acuerdo si es Liliana o Noelia que habló de obediencia. Y yo diría,
hay un equilibrio ahí entre la obediencia y la pertenencia, que es lo que se llama legitimidad. La legitimidad supone obediencia, pero supone una obediencia consentida, una obediencia aceptada. Yo acepto obedecer porque considero que es conveniente, que es lo que contribuye a los logros de la sociedad, porque estoy identificado de alguna manera con el colectivo al cual pertenezco. Y porque esto obviamente tiene que ver no solo con algo propio del comunismo chino, que de comunismo ya prácticamente tiene poco, sino que tiene que ver con una cultura ancestral, ¿no? Con una cultura ancestral que llevó a los chinos en otros momentos de la historia a ser potencia también, ¿no? A ser un gran imperio. Nosotros tendemos a ver la historia de Occidente centrada en Grecia y en Roma, ¿no? Entonces decimos los más grandes imperios de la antigüedad fueron el Imperio Romano, la civilización griega, y a veces nos olvidamos de los chinos, ¿no? Nos olvidamos que buena parte de los adelantos tecnológicos que se incluyeron en el mundo moderno de Occidente vinieron de la China. Los antecedentes de la imprenta, la pólvora, el compás, la brújula, todos esos, el papel para hacer libros, fueron previamente inventados por los chinos. No es que los chinos de la noche a la mañana se despertaron y dijeron, había algo en los chinos y en la cultura china, en la tradición china, en la historia china, que hace por ejemplo, ¿por qué China, siendo el país en el cual se originó el coronavirus, fue por lejos el país menos afectado por el coronavirus? Lejos, el país con menos muertos por millón de habitantes es la China. El país con menos contagios por millón de habitantes es China. ¿Por qué creen que China es el país con menos contagios por millón de habitantes? ¿Saben cuál es el país con mayor contagios y muertos por millón de habitantes? ¿Alguien sabe cuál es? Hola, hola. Estados Unidos, puede ser. Exactamente. El paradigma de las sociedades avanzadas y democráticas. Estados Unidos. ¿Por qué creen que Estados Unidos fue el país con más contagiados y más muertos y China el que tuvo menos contagios y menos muertos? No hay cohesión, diría Durkheim. Exactamente. La cohesión social funcionó a la perfección en China. Una solidaridad orgánica y una solidaridad mecánica. Los chinos tienen estas dos solidaridades ahí. Pero esta disciplina social, no solo los chinos, quiero decir, los coreanos también,
Corea del Sur, que es un país absolutamente capitalista, pero tiene esta cohesión social propia de la cultura oriental, también, porque son países en los que un individuo está resfriado con un simple resfrío y por respeto a la salud del otro sale a la calle con un barbijo. ¿Se entiende? Nosotros salimos a la calle con barbijo por el mero temor a ser sancionados, por el temor a que alguien nos diga algo. Pero llévenlo al tema de la vacunación, por ejemplo. En Estados Unidos es uno de los países con menos vacunados del mundo en términos relativos, es decir, vacunados por millón de habitantes. Hay un sector de la sociedad norteamericana que es reacio a vacunarse. En la Argentina, un sector muy ruidoso, pero poco numeroso, porque en realidad la aceptación de la vacunación, por suerte, gracias a Dios, ha sido muy generalizada. Hoy tenemos más del 80%, 83%, si mal no recuerdo, con la primera dosis, y tenemos más del 65% de la población con la segunda dosis. Punto más, punto menos. Pero los norteamericanos son muy reacios a vacunarse. ¿Por qué? Porque el norteamericano cree que el Estado no tiene que intervenir. No tiene que intervenir. Toda intervención que haga el Estado es una restricción a la libertad individual. Y ahí andan los norteamericanos matándose los unos a los otros. ¿Vieron? Cada tanto aparece un adolescente frustrado porque lo expulsaron del colegio, o un trabajador frustrado porque lo echaron del trabajo o porque la novia lo dejó. Van a Walmart, se compran un fusil automático y empiezan a los tiros, ¿no? Porque es su derecho individual portar armas. De ahí al derecho individual a matar al otro hay solo un paso. Si no hay ninguna restricción a la aportación de armas, la cultura de la muerte en Estados Unidos es muy profunda. Recomiendo un documental que se llama Bowling for Columbine, del cineasta y documentalista Michael Moore. Bowling for Columbine, que hace referencia a una masacre, a un asesinato masivo que se desarrolló en una escuela secundaria en la localidad de Columbine, en Michigan, en el estado de Michigan, creo. En Estados Unidos debe ser 25 años, aproximadamente 23, 24 años. Michael Moore, la pregunta que guía el documental es: ¿por qué estas cosas fundamentalmente pasan en Estados Unidos y no en otro lugar? ¿Por qué, siendo los canadienses en apariencia tan parecidos en cuanto a su cultura liberal, democrática, ¿por qué en Canadá no se dan con la misma intensidad estas cosas? ¿Por qué en Estados Unidos? Todas las semanas vemos que algún loco agarró un fusil, empezó a los tiros a matar gente. Durkheim diría, obviamente, que ese es el paradigma de una sociedad patológica, de una sociedad anómica.
este, es el lobo, el hombre lobo del hombre, ¿no? Es el estado de naturaleza jovesiano. Profe, ¿le puedo Eh, hacer una pregunta? sí, Vio que, bueno, usted estaba diciendo que cómo es que China sí pudo controlar más rápido con Estados Unidos el tema del COVID. Puede sí. ser que sea porque China se ocupó de su sociedad, o sea, se ocuparon. En cambio, Estados Unidos buscaba como un reconocimiento para hacer quién hacía primero la vacuna en vez de ocuparse de su gente, para decirlo de algún modo. ¿Puede ser? Como que es como Las más dos cosas egoísta. van de la mano. Las dos cosas van de la mano. Los chinos apenas detectaron los brotes en la ciudad de Wuhan. La ciudad de Wuhan es una ciudad que yo no sé ahora, pero tiene más de 3 millones de habitantes, seguro, 4 millones, tal vez Sí. más. Em, lo que hicieron fue cerrar la ciudad. Nadie entraba, nadie salía. Una cuestión elemental. Elemental. A ver, sabemos que los virus se propagan a través del vector humano. Si yo tengo el virus y me traslado a Rosario, de Buenos Aires a Rosario, y me voy a una reunión de trabajo, yo llevo el virus y lo estoy llevando a Rosario. Y estoy contagiando a los rosarinos. Entonces, es fundamental interrumpir la circulación humana porque así interrumpimos la circulación del virus. Segundo, el aislamiento, las medidas preventivas de aislamiento. Era poco lo que todavía se sabía del virus. ¿Se acuerdan que al principio se ponía mucho más el énfasis en el lavado de manos que en el uso de barbijo? Porque no se sabía todavía la cuestión de los aerosoles, los llamados aerosoles. Se determinó después de muchas investigaciones científicas que el virus se transmite a través del aire, fundamentalmente. Pero lo que hizo China fue aislamiento. Interrumpir la circulación entre las ciudades, limitar los vuelos, que es lo que es lo que viene haciendo la humanidad desde la época de la peste negra, desde hace 500 años. Cuando hay una epidemia, se hace cuarentena. Cuarentena quiere decir eso, 40 días nadie se mueve. Porque es algo que va de suyo. No hay... no, pero a mí no me pueden poner, limitar mis derechos individuales. No, macho, pero si vos tenés coronavirus y yo no te limito tu derecho individual, vos vas a contagiar a 10 personas que van a contagiar cada uno a 10, que van a contagiar cada uno a otros 10, y en una semana vamos a tener miles de infectados. Hay un interés social por sobre el interés individual. ¿Se entiende? El interés individual, la libertad individual no es un bien absoluto, no es un derecho absoluto. Estos que salieron a quemar barbijos en el Obelisco, por ejemplo, ¿no? Y la verdad es que es muy poco lo que se sabía sobre este virus y sobre cómo se propagaba al comienzo de la pandemia, de modo que todas las medidas que se tomaran para prever la circulación del virus hasta que estuvieran desarrolladas las vacunas, eran absolutamente desarrolladas y disponibles, ¿no? Porque el otro esfuerzo monumental es fabricar miles de millones de vacunas en pocos meses. No solo desarrollarlas, sino fabricarlas. Es decir, hacerlas disponibles. Bueno, en
en Estados Unidos además gobernaba Donald Trump, que es además de un desequilibrado mental, un fanático del liberalismo más libertario, ¿no? Y las consecuencias están a la vista. No solo lo mismo que pasó en Brasil, ¿no? con Bolsonaro, no solo no tomaron a destiempo las medidas para vacunación, sino que hicieron campaña contra la vacunación, contra la prevención, contra el uso de barbijos, hacían alarde, y hacían alarde además de soluciones que no estaban científicamente comprobadas, como el uso de cloroquina y otras alternativas. Y las pruebas están a la vista. Los países con más muertos por millón de habitantes son Estados Unidos, Brasil, China. La verdad es que no solo eso. China haciendo un aislamiento selectivo en las distintas ciudades donde detectaba el virus, control sistemático, pruebas a toda la población y demás. China es el único país del mundo en el que su economía no se vio afectada prácticamente. China siguió creciendo, la economía china siguió creciendo, siguió expandiéndose, si bien a un menor ritmo. El resto de las economías del mundo, incluida la de Estados Unidos, que eligió preservar su economía, ¿por qué? Porque la gente se enfermaba igual, la gente faltaba al trabajo. El que se enfermaba coronavirus, si no se moría, faltaba al trabajo. No solo eso, en Estados Unidos el sistema de salud no es como acá. Si vos no tenés un seguro médico, prácticamente no tenés derecho a atenderte a la salud. O tenés un contrato precario de trabajo, tenés que ir a trabajar igual. Mucha gente iba a trabajar en Estados Unidos con coronavirus por miedo a perder el trabajo. Por miedo a perder el trabajo. A ver, a veces Estados Unidos no es ese mundo maravilloso de Walt Disney que nos muestran las películas de Hollywood, ¿no? Hay que ver, tampoco es necesario viajar a Estados Unidos para ver ese Estados Unidos profundo, ¿no? Hay una serie que yo empecé a ver hace un par de semanas, no con la asiduidad que quisiera, en Netflix, a ver si alguna me ayuda, o alguno, creo que se llama Las cosas por limpiar. No sé si alguien la vio, o la está viendo. Es de la mamá con la nena, creo que es, o el nene. No me acuerdo. Exactamente, Las cosas por limpiar. Y ahí muestra, hay otra película que fue ganadora del Oscar del año pasado, que creo que se llama La La Land, no otra, que es una mujer que vive en una casa rodante, vive en una caravana. Bueno, esas películas, esas series muestran el lado B del capitalismo más salvaje, ¿no? La gente que se muere sin un seguro médico, la gente que hace trabajos precarios y no puede salir a flote, nunca puede salir a flote porque no tiene la más mínima protección de nada. Ese es el lado B de Estados Unidos y generalmente no nos muestra las películas de Hollywood. Ahora, China hace 5 años se declaró por primera vez en su historia país sin indigencia. Y en pocos años más en China no van a haber más pobres.
en China no van a haber más pobres. No va a haber, en China hoy no hay nadie que se muera de hambre. Hace 50 años, hace 40 años, hace 70 años, un tercio de los chinos se murieron de hambre por hambrunas, por malas cosechas, por mala organización de la economía. Un tercio de los chinos perecieron de hambre. En China no hay más hambre. No hay ningún chino que tenga hambre, lo cual no es poca cosa. Por supuesto que hay un montón de cosas para criticarle a China, seguramente. El éxito, creo yo, de las sociedades tiene que ver con lograr este equilibrio entre las libertades individuales y el bien común, o el interés general y los intereses particulares, como la voluntad general, como diría Rousseau, la voluntad general frente a los intereses particulares. Lograr este equilibrio no es sencillo, en nuestras sociedades. Pero fijémonos nada más que en las consecuencias, ¿no? La cantidad de muertos por millón de habitantes que tuvo Estados Unidos, la cantidad de muertos por millón que tuvo China, la cantidad de pobres e indigentes que hoy viven en Estados Unidos. Lo que nunca se dice, en Estados Unidos, una cuarta parte de los norteamericanos prácticamente son pobres. Son pobres. Frente a una China que está próxima a eliminar la pobreza. Traigo a colación esto porque, obviamente, para Durkheim, el elemento de cohesión, la argamasa, el lazo social es fundamental. Y el riesgo que ve Durkheim en las sociedades modernas es que ese lazo social se ha complejizado. Durkheim dice, en sociedades en las que la división del trabajo social, que es el nombre de uno de los libros que hay de lectura, algunos fragmentos de ese libro tenemos como lectura obligatoria. La división del trabajo social es lo que está en la base de la solidaridad humana. Esa división del trabajo social en las sociedades más primitivas estaba poco especializada. Yo les ponía el ejemplo de la serie Vikingos, ¿no? No había gran diferenciación entre un vikingo y otro. Habían algunas tareas básicas, pero comparemos a una sociedad campesina o de pescadores o de pequeños comerciantes propia de la Edad Media con las sociedades capitalistas modernas, ¿no? Lo complejas que se han vuelto esa división del trabajo social. Las múltiples cadenas de dependencias que existen. Fíjense en las etapas, por ejemplo, que tienen las cadenas de valor, o las cadenas o las trayectorias que hacen los alimentos desde que se producen hasta que llegan a nuestra mesa, por cuántas etapas pasaron, por cuántos procesos, qué distancias recorrieron, qué procesamiento llevan implícito, cuántas instancias agregaron valor a ese producto. Esto que yo les decía, ¿no? Conocemos. Antes, el que criaba gallinas era el que tenía la pollería
y el que vendía los huevos. Y es muy posible que muchos de los abuelos o de los bisabuelos de ustedes tuvieran un gallinero en el fondo, siquiera, y esas necesidades se resolvían en el ámbito del hogar, en el ámbito familiar. Hoy dependemos de múltiples cadenas de solidaridades, para satisfacer nuestras necesidades. Los huevos los vamos a comprar a Carrefour, que se los compró a su vez de un acopiador de huevos, que a su vez tiene negocios con grandes criaderos, que a su vez alimentan a esos pollos con alimento balanceado producido por multinacionales que producen alimentos para pollo. Con la aplicación de tecnología genética para que los pollos desarrollen más carnes y menos grasa, para que un pollo crezca 3 o 4 veces más rápido y así poder sacarlo al mercado antes. Fíjense cómo se ha complejizado, porque en esa cadena además interviene un montón de gente que nosotros desconocemos. Ya no es el dueño de la pollería a la que le vamos a comprar el pollo. Y con eso pasan un montón de cosas. Los lazos solidarios se han complejizado. Ya no es la solidaridad mecánica de aquellos que vivimos en el mismo barrio, de los que compramos en el mismo negocio, de los que conocemos el nombre de don Juan o don Pedro, que es el carnicero, o el verdulero. Los vínculos se tornaron abstractos. No sabemos quién es el que produce la leche que tomamos todos los días, ni el colectivero que nos lleva a la facultad todas las mañanas. Mucho menos sabemos quién es el que nos provee Internet. Es una empresa, tan abstracta como una empresa, como Movistar o como Cablevisión. Entonces, los vínculos que regulan la vida social en nuestras sociedades modernas se basan cada vez más en normas, en leyes, en normas escritas y no escritas, que están muy arraigadas, que tenemos que internalizar mediante la educación, mediante el sistema educativo. Esto es lo que hace el capitalismo avanzado. ¿Por qué? Porque hace 400 años no existía la escuela, no existía el sistema educativo estatal como lo conocemos hoy, porque no existía el capitalismo avanzado. Simplemente por eso, porque no existían las fábricas, porque no existía la solidaridad, era más solidaridad mecánica que otra cosa, y esa solidaridad mecánica se aprendía en la casa, en el barrio, en el trabajo. Ahora, como esa solidaridad es cada vez más abstracta, hay instituciones especializadas. La escuela, sobre todo, es la institución especializada por excelencia que genera y reproduce ese lazo social. Ese lazo social. Bueno, yo soy partidario, tendríamos que escuchar a los compañeros y las compañeras del grupo 6, las compañeras, porque son todas mujeres. Tenemos muy poquitos minutos, así que yo les propongo ahora pasar la presentación para el martes que viene, si pueden, y habilitar 2 o 3 minutos para si quieren hacer preguntas, consultas, dudas. Sí, profe, perfecto, está bien. ¿Les parece?
¿Qué creen sí. que nos está diciendo Durkheim? ¿Sobre qué nos está llamando la atención Durkheim? A ver, Durkheim recoge toda la tradición iluminista, racionalista, cientificista, pero Durkheim está preocupado por las consecuencias extremas del individualismo liberal, de alguna manera. Del individualismo liberal de la época, ¿no? Figúrense ustedes la ideología del mercantilismo, del libre cambio, la ideología Durkheim dice, esto puede llevar, si no ponemos el énfasis en el cumplimiento, en la existencia de normas, de leyes, de una moral estricta, puede llevar a la disgregación de las sociedades, puede llevar a un estado de anomia. Y no hay sociedades que funcionen sin la presencia de leyes, sin la presencia de un Estado que preserve la salud del conjunto, que preserve el funcionamiento normal. Por eso, para Durkheim, como buen biologicista, la sociedad se va a definir aquello que es normal y aquello que se desvía de lo normal, como lo patológico, aquello que se desvía de la norma. Para Durkheim, aquello que se desvía de la norma es aquello patológico, es aquello que daña, que impide que el organismo funcione sincronizadamente y solidariamente. Entonces la obsesión, la preocupación de Durkheim es esta. La pregunta central de Durkheim es la pregunta por el lazo social. ¿Qué es lo que hace que las sociedades permanezcan unidas? Dice, esta solidaridad orgánica que tenemos hoy en día es bien diferente a la solidaridad mecánica que había antiguamente. Ya no hay lazos de lealtades individuales, no hay lazos de pertenencias, de identidad, de cercanía. La vida social hoy se rige, el lazo social hoy se rige por normas abstractas, por modos de conducta. Por eso, la sociedad para Durkheim no es ni más ni menos que un orden moral que se nos impone desde afuera necesariamente. Sin ese orden moral no habrían individuos. Sin la sociedad no hay individuos. Y esa es la paradoja, en todo caso, que rige la historia de la sociología, ¿no? Esta tensión entre lo individual y lo social, pero también esta mutua dependencia. No hay individuos absolutos, no hay derechos individuales absolutos. No es un sálvese quien pueda, porque si es un sálvese quien pueda no se salva a nadie. Es la ley del más fuerte. Es el más fuerte que se come al más débil. ¿Qué es lo que impide que el más fuerte se coma al más débil? La sociedad. La sociedad impide que el organismo social se autofagocite. La sociedad impone estas normas para preservar esto que Rousseau lo llamaba con otro nombre, la voluntad general. La voluntad general. Por ahí vamos. Profe, Sí. entonces él tendría una presuposición con un enfoque colectivista en cuanto al orden. Totalmente.
Recuperando al texto de Jeffrey Alexander que vimos en Durkheim, un paradigma del colectivismo, esta preponderancia que tiene lo colectivo por sobre lo individual. Lo social, además, es cuantitativa y cualitativamente diferente. Si no existiera lo social, no existiría la cultura, no existirían las normas, no existirían las tradiciones, no seríamos humanos, seríamos lobos. Seríamos lobos. O seríamos primates, quiero decir, seríamos poco más que chimpancés, probablemente. Chimpancés un poco más evolucionados, tal vez. Pero somos humanos porque somos sociales. Somos humanos porque somos sociales. Quiero decir, este es el gran aprendizaje que podemos sacar de Durkheim, ¿no? No existe el individualismo absoluto. Lo que somos, la humanidad que tenemos, bien o mal, es producto de que vivimos, como decía Zygmunt Bauman, y no podemos evitar vivir unos junto a otros. Unos junto a otros. Si viviéramos aislados, no seríamos humanos. No seríamos humanos, no estaríamos acá hablando sobre estas cosas. Estaríamos tratando de evitar que el otro nos quite lo poco o mucho que tenemos. Les mando un abrazo, nos vemos el martes que viene, que tengan un lindo fin de semana. Profe, tengo una cosita que Vale. preguntarle. Con respecto al grupo 8, quería saber más o menos cuándo tenemos que dar. Grupo 8. Sí. Vamos viendo, recordame al comienzo de la clase que viene, porque ahora tengo que buscar el archivo del plan de trabajo y estoy muy fiaca. Bueno. Pero recordame la clase que viene, pero calculá que de acá a 2 semanas, por lo menos. Por lo menos. Buenísimo. Profe, Buenísimo. la Noelia. fecha del segundo parcial se pasa, ¿verdad? La que está en el programa. Y deberíamos pasarla, sí, por lo menos una semana. Probablemente la pasemos una semana. Yo se las voy a confirmar la clase que viene, voy a releer, porque con los feriados, los asuetos y demás, se nos ha atrasado un poco el plan de trabajo. Bueno, Pero gracias. sí, calculen que si no es una clase, de diferencia la vamos a atrasar una semana. ¿Está? Perfecto, profe. Buenísimo, gracias, profe. Hasta luego. Fin de semana. Gracias, Gracias, profe. buen Buen fin fin de de semana. profe. Hasta Profe, luego. buen fin de. Profe, buen fin de semana.